Señor, abrimos tu palabra hoy, como cada día, rogando que tú hables a nuestros corazones. Y en este tiempo especial que celebramos lo que tu palabra dijo, anunció desde el principio, el cumplimiento de las Escrituras en Cristo, en el Hijo, viniendo a este mundo para dar salvación, para perdonar pecados, para regalar vida eterna, pero para eso sufrir lo indecible en una cruz. Queremos que toques nuestros corazones y nos hagas entender más, volvernos más hacia ti, amarte más, Señor, por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo en nosotros y por lo que queremos que sigas haciendo también en otros que aún han de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Camino de gloria, vamos a seguir con lo del camino. Camino de paz. Y hay un versículo allá en el capítulo 2 de Lucas, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. Y ahí tenemos cómo la gloria de Dios, que está en las alturas, que lo domina todo, que lo gobierna todo, ha descendido a la tierra, ha descendido al hombre para paz, buena voluntad, para que podamos estar en ese camino de paz. Y es lo que vamos a compartir hoy. Todo lo que Dios tuvo que hacer y quiso hacer, cómo Él anunció desde el principio y cumplió exactamente al pie de la letra en lugares, personas, fechas. Aún a pesar de las huestes celestiales que estaban en contra, tratando de disolver el plan, aún a pesar de nuestro propio pecado que va en contra de lo que Dios dice, Dios cumplió para darnos paz. ¿Qué celebramos en Navidad? Esto, ¿no? Y vemos que el mundo celebra cualquier cosa en Navidad. Y viajan a la playa, y hacen regalos y ponen arbolitos. Yo no estoy en contra de eso, sino que lo que quiero hacer notar es que en todo lo que hacen, y a veces, y yo recuerdo que yo lo hacía antes, en la otra vida, pasar tiempo comprando regalos, muertos de calor y todos esos tremendos sacrificios para nosotros, pero dejando a Dios fuera. Pero cuando entendemos la Navidad, vemos que la Navidad se trata de Cristo, no de otro, de Él. Y en Él, el verdadero regalo, que es para nosotros. ¿Y cuándo es eso? En este tiempo. Ahora, no es... Dios en la Biblia dice exactamente todo, la Biblia es absolutamente suficiente para que nosotros sepamos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y no quiere que sepamos esta fecha, no quiso. Y lo más probable es que no sea diciembre. Pero da lo mismo, impusimos un día para celebrarla. Gracias, Señor, porque podemos celebrarlo, por lo menos un día. ¿Qué piensa Dios de la Navidad? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Y es lo que vamos a tratar de ver un poco hoy. Vamos a la carta a los Hebreos. Y va a decir allá en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en el Hijo. Es su revelación. Cristo es la revelación completa de Dios. Pero dice que habló Dios desde el principio, ¿no? Muchas veces, de muchas maneras, a profetas que anunciaron la venida del Señor, que anunciaron acerca de la necesidad nuestra por nuestro pecado, del perdón de pecados de parte de Dios, la restauración de vidas y también la segunda venida de Cristo. Él cumplió con venir a salvarnos y va a cumplir con venir a juzgar al mundo y reinar nosotros juntamente con Él. Todo eso Dios lo habló muchas veces, de muchas maneras, y sigue dice que la revelación total la hizo en el Hijo. Si me conocéis a mí,
conocéis al Padre, le dijo Jesús a Felipe y a sus discípulos. Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él lo hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él hizo el principio, los cielos y la tierra, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o sea, Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es poderoso para sustentar todo con su palabra y para cumplir todo, toda su palabra. Lo anunció desde el principio y lo repite el escritor de la carta a los Hebreos. ¿Qué piensa Dios de la Navidad? Que ese es el camino de gloria, para que nosotros tengamos paz. ¿Cuántas profecías, o si quieres, promesas, se cumplieron ese día en Belén, en lo que leíamos en Lucas? ¿Sabes cuántas, no? Uf. ¿Cuánto se cumplió en la persona de Jesús, de lo que Dios dijo? ¿Y desde cuándo lo dijo? Vemos en esa historia que la tenemos escrita en la Biblia, que queremos ir cada día a leer por lo menos un capítulo de la Biblia para maravillarnos de, mira lo que Dios dijo no sé cuántos años atrás y cómo lo cumplió y cómo eso hoy toca mi corazón. Por eso leemos la Biblia, para saber qué piensa Dios de la Navidad, de lo que Él hizo por nosotros. Yo sé lo que tú piensas, pero yo quiero que sepas qué es lo que piensa Él. Y está en su palabra. Para el nacimiento de Jesús gobernaban los romanos. De hecho, en Lucas vemos en el principio del capítulo 2 que dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Y ahí tenemos al emperador romano, que dominaba también la zona de Israel. Y tenía un procurador, Poncio Pilato, ¿se acuerda? Y tenían ejércitos romanos, y en el mismo templo, en una esquina, había una torre, una fortaleza que se llamaba Antonia, donde estaba todo el destacamento romano, vigilando todo lo que hacían los judíos. Y Dios entonces dijo, voy a venir al mundo donde están los romanos, a mi pueblo los judíos. Puede ser o no, suena raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué Dios esperó ese tiempo? ¿Por qué no fue cuando estaban solamente los judíos? Es más, el rey que reinaba Israel en ese tiempo era Herodes y era idumeo de Edom, ni siquiera era israelita. O sea, va a venir a este mundo Jesús, nazareno, judío, a ser reinado por alguien que no es judío. ¿Por qué Dios hizo eso? La gloria de Dios, y muchas veces lo vemos en la Escritura, en muchos ejemplos, no solo en este, siempre se va a manifestar para mostrarnos a nosotros que no es de nosotros nada, sino todo viene del poder de Él cuando Él quiere en su voluntad, y así Él manifiesta su gloria. Y uno se pregunta, por ejemplo, yo soy salvo. ¿Por qué soy salvo? ¿Porque yo quise? No, yo no quise. ¿Se da cuenta? Cuando todo está en contra, Él obra, muestra su gloria. Y ese rey, Herodes en particular, era un rey que estaba cargado de odio. De hecho, mató a sus hijos para que no lo sucedieran como rey. Ellos no sé si pensaba vivir para siempre o qué, pero hizo eso, paranoico. Es más, cuando supo que Jesús había nacido y que era el rey anunciado, ¿qué hizo? Mató a todos los niños en Belén, ¿sí o no? Y Dios envió a su hijo a Belén, sabiendo que estaba ese rey. ¿Cómo? Y entonces uno empieza a pensar que lo que Dios hace es soberano y obedece a un plan que Él tiene preparado desde antes de la fundación del mundo, de enviar a un cordero sin mancha para darnos salvación. Y lo hace en el momento menos propicio, si se quiere, en el lugar más difícil.
donde para el hombre es imposible. Es más, de una forma que es imposible. ¿No le dijo eso a María? Yo he visto por ahí que algunos ponen, con Dios todo es posible. No, eso no es así. Para Dios todo es posible, eso es cierto. Para mí no, para ninguno de nosotros no. Para Él sí. Por eso vivimos en Él. Y antes de los romanos fueron los griegos. Y antes de los griegos, y estamos hablando de 300 años antes de Cristo, estuvieron los medo-persas, 500 años antes de Cristo, dominando Israel. Y los babilonios, 600 años antes de Cristo. Y los asirios borraron del mapa a todas las tribus del norte. ¿Y dónde iba a venir el Salvador? ¿Por qué Dios permitió esas cosas? Dios tiene un plan y hace todas las cosas en forma perfecta. Nosotros no podemos explicarlas, pero Él en sus propósitos, que son multiformes, hace todo bien, todo perfecto. Aunque lo que veamos nosotros sea lo que el hombre hace imperfecto, sea pecado, sean guerras, muertes, que era lo que estaba pasando con los babilonios, con los medo-persas, con los griegos. Costumbres distintas, lenguas distintas, mucho pueblo de Israel muerto. ¿Cómo iba a ser posible esto? Job dice, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Wow, buen versículo. Así es nuestro Dios. Y anunció desde el principio lo que Él iba a hacer a pesar de nosotros, a pesar de los griegos, de los babilonios, de quien sea. Él dijo cómo, cuándo y dónde y quién. Por ejemplo, nos recordamos una profecía en Daniel capítulo 9 que dice, sabe pues, le dice Dios a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y tenemos la fecha, desde el año 444 a.C., la orden de la salida para, hasta el Mesías príncipe iban a pasar 69 semanas, cada semana son 7 años, te saqué la cuenta. Pero está hablando de que se cumple el tiempo de la entrada triunfal de Jesús al templo en la semana en que Él va a la cruz. ¿Tenía la fecha? ¿Dio la fecha, sí o no? Dijo que iban a nacer de una virgen. ¿Quién nace de una virgen? Nadie. Pero para Dios no es nada imposible. Y Él lo dijo y lo anunció 750 años antes. ¡Wow! Y en Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lindo regalo. ¿De qué manera? De una forma imposible. Él lo dijo. Eso es lo que Dios piensa de la Navidad. Es lo que yo hago, dice Dios, para mi gloria, para salvar a todo este pueblo que está perdido. Todos los que me van a servir, todos los que me van a adorar, porque la gloria es mía y no se la daré a otro, dice el Señor. Eso es lo que Él piensa de la Navidad. En Génesis, y ahí estamos yendo a hartos años más, desde el principio de la Escritura, vemos que Dios lo anunció, ¿o no? Dice, y pondré enemistad, le dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, van a ser de una mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está anunciando el nacimiento. No que Dios vino como ángel o no, o preencarnado, no, está anunciando que Él, el Hijo, se va a encarnar y va a nacer de una mujer desde el principio de los tiempos. ¡Wow! Y
Y en Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahí está el cumplimiento de todas esas profecías. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y la ley la dio Dios para decirle al hombre, eres pecador y no tienes salvación, no puedes salvarte. Y en ese contexto vino Jesús para dar salvación. ¿Y dónde? En Belén. Y tenemos profecías, ¿sí o no? Conocemos la de Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y es interesante porque era un pueblo tan chico que a veces no lo consideraban para los censos. Pero acá un romano va a decir, hagan el censo. Es interesante eso. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Me gusta que diga Señor, porque no solo es el Salvador, sino que lo hace con poder, soberanamente, para adquirir pueblo para sí mismo, celoso de buenas obras. Eso es lo que está diciendo el texto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esta palabra, salida, está hablando de sus apariciones, sus orígenes. Está diciendo, es eterno. Pero de ti me saldrá, va a nacer en Belén. Y es lo que dice en Lucas 2. Fíjate cómo hace Dios para cumplir sus propósitos. ¿De dónde era José? Lee el versículo 4. Y José subió de Galilea, subió a la montaña hacia Jerusalén, esa es la idea, ¿no? De la ciudad de Nazaret a Judea. ¿De dónde era? De Nazaret, del norte. Pero Dios dijo, no, Belén. José nació en Belén, pero vivía en Nazaret. Y hay otras profecías que se cumplen cuando vuelve a Nazaret. Porque un ángel del Señor lo lleva hacia allá y porque había revueltas en Jerusalén. Dios permite cosas que a veces a nuestros ojos parecen terribles, quizás, difíciles, porque el plan de Él en detalle muestra su gloria. Así ve Él la Navidad. ¿Qué otra profecía hay? Que Jesús es de la descendencia de David, y vemos en las genealogías, en Mateo y en Lucas, una está la de José y otra la de María, que ambos padres son de Judá. Pero no solo eso, uno descendiente de Salomón, otro descendiente de Natán, hijos de David, de la descendencia de David. De tal manera que vemos en adelante los evangelios un ciego como Bartimeo que dice, lo llama, le dice hijo de David, porque era su linaje. Y eso implicaba también rey eterno. En Jeremías 23 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Quién es él? El Señor. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Será de la tribu de Jacob. Y hay un profeta, Balaam, que iba a profetizar en contra de Israel y de Dios. Es increíble cómo Dios hace las cosas. Y él profetiza y dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Hablando de Jesús. Increíble. Y antes de Jacob, Abraham. En ti serán benditas todas
las familias de la tierra. ¿Cómo iba a cumplir Dios eso? En una cruz. Wow. Abraham le dijo eso. 2000 años antes de Cristo. Abraham, que cuando nació Isaac tenía 100 años. O sea, era imposible que tuviera descendencia y su mujer era estéril. Nuevamente una manifestación de la gloria de Dios. Así ve Dios la Navidad. ¿Y qué dice Lucas? Gloria a Dios en las alturas. Y entendemos entonces un poco más de qué significa ese texto, ¿no? No es como decir, los saludo, Señor, con gloria a Dios. No está diciendo eso. Está diciendo, mira todo lo que se cumplió en ese hecho, en ese nacimiento. Gloria a Dios por cómo Él desde el principio planificó todo eso, lo cumplió a cabalidad, mostrando su gloria para que tú y yo lo adoremos. Y antes no podíamos. Entonces ese texto ya creo que cambia un poco cuando lo lees en tu corazón, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. Wow. He ahí su gloria manifestada en la historia en vidas. ¿Y en la tierra? Paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Y cómo nosotros hacemos, cómo mostramos esto? Y a veces quedamos cortos, porque no paseamos en la Biblia en esto poquito que les he comentado acerca de cumplimientos de profecías, por ejemplo, muestra de la gloria de Dios, y publicitamos un evento, es Navidad, feliz Navidad a todos, y hay hartas canciones de eso. Y a veces pensamos más nosotros en las redes sociales, comunicar esto, que en el poder de Dios en nuestras vidas. Y nos mostramos cómo Dios ha cambiado nuestra vida para que nuestra vida diga sola, gloria a Dios en las alturas. Y no en Navidad, toda nuestra vida, todos los días, es así. O nos afanamos. Viene Navidad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo voy a pasar? Por decir Navidad, porque otros días del año nos afanamos igual. Y esa obra que Dios hizo en nosotros no se muestra, no. Por ejemplo, en Filipenses, por nombrar un versículo, 4 del versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y a veces ni siquiera participamos de la reunión de oración. ¿Dónde muestro yo la gloria de Dios en las alturas? Es bueno recorrer las Escrituras para decir, en realidad hay cosas que aún yo debo cambiar y debo pedir en oración, aunque me cueste orar, aunque no quiera orar. Me doy cuenta que sí necesito orar y pedirle al Señor que cambie eso en mí, que saque las cosas que no convienen, que estorban mi deseo de descansar en el Señor, de depender de Él. Y con eso decir, gloria a Dios en las alturas, camino de gloria, para tener un camino de paz y no afanarme. Y estoy nombrando uno de varios aspectos que tenemos en nuestras vidas. Paz, dice. Y en la tierra, paz, ¿sí? Ahora, yendo al texto y al contexto, estaba el Imperio Romano, ¿se recuerda? Y en ese tiempo había lo que se llama la Pax Romana. No había guerras, había paz. Paz como la ve el hombre. Pero no está hablando de eso. Está hablando de paz espiritual. Ahí en la pared dice, porque un niño nos es nacido, me gusta eso de nos es para nosotros, ¿sí? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De qué paz está hablando? Y antes, en ese mismo capítulo de Isaías, en el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y de qué está hablando? Del pecado que ahora
es borrado por la santidad de Dios. ¡Wow! La cruz, que comienza en un pesebre. ¿Se da cuenta que la paz es espiritual? Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablando del pueblo de Israel, pero eso somos nosotros también. Paz espiritual. Bienestar espiritual. ¿Habrá más profecía? Hay una en Juan, en el capítulo 11, después de que Jesús resucita a Lázaro, se juntan los principales judíos y deciden matarlo. Y Caifás, que era el sumo sacerdote, hablando de que era necesario que muera, profetiza. Eso es increíble, cómo Dios obra incluso a través del mal, para bien. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Recuerdan, no? Y ahí tenemos un ejemplo. Y va a decir, se me perdió el versículo. Estaba en Caifás, que dijo que Jesús había de morir para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Y se cumplió eso, no? Perfectamente. En la cruz. Como dijo José a sus hermanos, porque ustedes tramaron mal contra mí, pero Dios volvió todo eso para bien, porque Dios es bondad, Dios es amor, Dios es gracia y es salvación. La Navidad según Dios. Y fue necesario que muriera en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Dios. Es algo que yo no entiendo, porque Dios no puede morir, pero Él murió en la cruz. En Hebreos capítulo 2 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros que somos humanos, carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se humanó, Él se encarnó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Le quitó el poderío a Satanás, clavó su sentencia en la cruz, y librar así a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos del pecado. El mundo tiene terror de la muerte. ¿Nosotros? No. Nosotros sabemos que el día que dejemos este mundo es porque vamos a estar completos en el cielo. Hoy día estamos espiritualmente en el cielo, pero ahí vamos a estar completos, en pleno gozo con el Señor. Todo eso comienza en el pesebre. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Él participó de lo mismo para hacer esa obra, para destruir lo que nos tenía esclavizados. Wow. Hay libertad, como cantábamos recién. No solo en la cruz, comienza en un pesebre. Los ángeles anunciaron el Evangelio entonces. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Un himno celestial cantado por los ángeles. Dios envió a los ángeles, que son sus servidores, a anunciarnos esa paz que viene de Él, de su gloria, para que vivas el regalo de la vida hoy, Navidad. Y también los ángeles van a anunciar el Evangelio mañana. En Apocalipsis, al final ya de la tribulación, Juan dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, a aquel que preparó todo. Pero ese evangelio va a anunciar juicio también. Tiene esa advertencia. Entonces tenemos paz por la buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en las tierras paz por la buena voluntad que desciende desde la majestuosidad de lo alto. Paz por el perdón de pecados, para reconciliarnos con Dios porque éramos enemigos de Dios, y mediante la cruz, dice Pablo a los Efesios, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros. Wow. O sea, Dios no puede perdonar si Cristo no ocupa tu lugar en la cruz. Era necesario el pesebre, era necesaria la cruz, pero que vaya semejante a nosotros como hombre. Solo podía ir a la cruz como un hombre para dar su vida de infinito valor por ti y por mí. El pesebre hizo eso. Y ese perdón lo vemos, por ejemplo, en la historia del paralítico, en el mismo Lucas, en el capítulo 5. ¿Recuerda la historia? Que le llevan el paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí dicen, blasfemia, ¿no? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, conociendo eso, nos enseña el valor del pesebre y de la cruz. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Obviamente era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Quién sabe eso? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién lo vio? Nadie. Pero decir, levántate y anda, el tipo tiene que levantarse y andar. Y eso es imposible. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, te dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Wow. Porque perdona pecados. Y a veces nos quedamos con el milagro de que caminó. No, el milagro es que perdona nuestros pecados. Para eso vino. Ese es el pesebre, esa es la cruz. ¿Te han sido perdonados tus pecados? Anda a la cruz, esa que preparó Dios, y celebra Navidad con Él. Si te los perdonó, anda a la cruz y celebra Navidad con el Señor. Si no te los ha perdonado, anda a la cruz, pide perdón y celebra Navidad con el Señor. Esa es la sublime, majestuosa manifestación de la gloria de Dios que anunciaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Eso es lo que marca mi corazón, tu corazón. Ahora, ya sabes un poco más de qué piensa Dios de la Navidad. ¿Qué vas a celebrar tú? ¿Cuándo? ¿Solo Navidad? ¿O todos los días de tu vida? ¿Ha hecho Cristo una diferencia en ti? Oramos. Señor, gracias por tu sublime gracia. Gracias por esa manifestación de gloria tremenda, infinita, majestuosa, que usaste para descender a este mundo y nacer en un pesebre para tomar un cuerpo humano semejante al nuestro, para llevarlo a esa cruz y allí sufrir toda la ira de Dios por los pecados nuestros, para poder darnos perdón y hacernos justos delante del Padre. Y con ello
tantas otras cosas que nos has dado, como la capacidad espiritual de entender estas verdades, de cambiar nuestro corazón para decirte sin palabras, gloria a Dios en las alturas. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.